semana. Aquí está Yuri Sierra y Mariana H. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Andrea? Jueves? Pues ya es jueves, ¿no? Ya es jueves. Bendito Dios, por el amor de Dios. Rapidísimo, se ha pasado toda la semana. Juevesito, Rápido, ¿no? Hay semanas que pasan lento y hay semanas que pasan rápido. Esta semana se me ha hecho rapidísimo. Si de mañana ya es viernes, no. Sí, pues fíjate que mañana ya se inauguran, ya inician los Juegos Invernales de Sochi, que los Juegos Invernales yo creo que en México no tienen la misma, obviamente la misma popularidad que tienen los Juegos de verano, principalmente porque no tenemos tantos competidores. Digo, México no tiene tanta nieve como tienen algunos otros países. Entonces está el Nevado de Toluca, está el Isla y está el Popo. No, bueno, y el Pico de Orizaba, ¿no? Van a ganar en muñecos de nieve en el cofre del coche, pues es lo único que se puede hacer en esa nieve. La verdad es que creo que es una cuestión geográfica muy obvia en este caso, de que no tenemos tantos aficionados a los deportes invernales, pero son una maravilla estos deportes por los simples paisajes, los nevados. Híjole, y en Rusia hay unos paisajes impresionantes. Y además, pues la ciudad de Sochi, que es muy interesante, ¿no? Así es, y no nada más son juegos Sochi, también hay cosas muy diferentes. Obviamente es totalmente otra cultura. Entonces a todos los atletas, periodistas, a toda la gente que va a visitar Sochi, se van a llevar una grata o desagradable o diferente sorpresa. Pues una desagradable si son homosexuales, por ejemplo. Exacto. ¿no? O sea, ¿y qué van a hacer, prácticamente, fingiendo no, estos pues a la días, mera o hora ya sacó Putin, que además se apellida Putin, curiosamente, a lo mejor está un poco traumado o algo así. Alguien le habrá hecho un chistín, algún mexicano le habrá hecho un seguro, chistín. ya. Lo entendió y no le gustó. Putin, ¿no? Y Pues entonces sí, dijo, mueran los gays, ¿no? Y bueno, al final terminó diciendo, ok, pero sí pueden venir, ¿no? Sí pueden venir. Ay, nada más faltaba, ¿no? Ay, sí, Gracias, Gracias, Sí. que puedan competir los y las atletas que son que tienen preferencias sexuales distintas a la heterosexual, sí van a poder ir a los Juegos de Invierno, pero van a tener prohibido hacer manifestaciones públicas de afecto durante los Juegos. Yo nunca he visto a ninguna pareja gay agarrándose a besos en unos Juegos Olímpicos, no lo he visto, pero eso terminó decidiendo el señor Vladimir Putin. Y uno de los datos interesantes es que justamente en Sochi hay 2 clubs nocturnos gay, aunque las autoridades los están negando. Pero 2 de los clubs gays más famosos están en Sochi. ¿Del mundo? Del mundo, del país. Pero del mundo de Rusia, de los gays en Rusia, lo hacen así, tal cual. Entonces lo niegan las autoridades, lo preguntaron, dijo que no existe ningún club gay, pero eso es reconocido por toda esta comunidad gay que hay estos clubs. Oye, y si se preocupara por los niveles de alcoholismo y de prostituismo, igual y si haría una diferencia. Prostituismo. Perdón, de la cantidad No, está padre, de gente o sea, que vive de yo eso. la verdad Si se sí creo preocupara que por los fuera así. verdaderos problemas sociales, igual y sería un presidente que que dejaría un legado en la historia, no por ser represor y anticuado, pero... Bueno, pero ese legado ya lo dejó, ¿no? O sea, las Pussy Riot que metieron a la cárcel porque le cantaron una rola así en una catedral, a lo mejor eso es lo que le movió el tapete a Putin, digo a Putin, ¿no? O sea, le cantaron una rola de protesta rusa, punky rusa, ¿no? Sería porque era un grupo punky, pues las metieron a la cárcel. Y luego a un colectivo de pintores que decidió pintar a Vladimir Putin, con un brasier, ¿no? Brasier, O sea, claro. lo pintaron con brasier y a la cárcel. O sea, en fin, ¿no? Yo sospecho de Putin porque cualquier cosa que lo llegare a relacionar con su lado femenino, a la cárcel, ¿no? O sea, así se ha convertido en un gobierno altamente represor. Y evidentemente... ¿Por qué no metieron a la cárcel al tipo que traía su trajecito de mariachi? Por mal gusto. Sí, por mal gusto. Es una ofensa a la moral, pero por mal gusto. No, bueno, pero pues como no tenemos Equipo, competidores, claro. no tenemos competidores que vayan a generarnos grandes momentos de alegría, pues, al menos de alegría deportiva, pues porque nos los provean de alegría, ¿no? De alegría es un del desmoder, príncipe alemán, este cuate, ¿no? Es realeza en otro país, tiene el linaje ahí, no sé, de realeza, no sé, hay algo ahí chistoso con el Sí, mariachi. es príncipe. Es Y dice príncipe. que las pasiones es el esquí alpino y la música de mariachi, que por eso lo hizo. Esa es su pasión y es un príncipe. Y claro, es el príncipe Hubertus von Honglen. Pues mira, ahí tenemos uno de los datos curiosos. Uno de los datos curiosos. Y dicen Y otro que canta el cielo rojo como nadie, porque nadie le entiende. No quiero ver tomando tequila para ver si sí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.